Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. No sabéis lo muchísimo que echaba de menos decir esto. No me voy a enrollar en decir he vuelto porque es obvio y me encantaría que fuese durante mucho tiempo. Así que para los que queráis saber un poco más allá de mi desaparición dejaré 2 líneas en la cajita de información, pero el motivo es básicamente falta de tiempo. En este vídeo os voy a hablar de todas las lecturas que he hecho en mi ausencia, así que vamos a empezar. El primer libro del que os voy a hablar es El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Es un libro que me habían recomendado muchísimo, que tenía muchísimas ganas de leer desde hace mucho tiempo. Es cierto que yo estaba un poco reticente por eso de que la fantasía épica no es lo mío, pero bueno, me animé con él y la verdad es que me gustó mucho para mi sorpresa. Es un libro que tiene muchísimas descripciones, que están pasando cosas todo el tiempo y en mi caso no fue un libro ligero de leer porque estuve bastante tiempo, a lo mejor me tiré un mes leyéndolo, que no es lo que suelo estar con un libro. Pero creo que eso me hizo disfrutar aún más de la lectura, digamos, viendo poco a poco todo lo que me estaba contando, tanto las cosas que pasaban como todo lo que me estaba escribiendo. Tiene unos personajes increíbles que están muy bien construidos, con sus defectos, con sus virtudes, su forma de actuar están muy bien definidos y obviamente es un punto a favor también del libro. Y su protagonista, Quoth, es increíble porque te emocionas mucho con el personaje, con las cosas que está contando, con las cosas que dice que ha vivido. Es muy duro y a la vez es súper interesante cómo ha pasado por un montón de etapas de su vida y cómo te lo está contando. Así que para todos aquellos que están un poco dudosos de lo leo o no lo leo, yo por mi parte os lo recomiendo mucho. Los siguientes libros de los que os voy a hablar son Calendar Girl, el volumen 1 y el volumen 2 de Audrey Garland. La verdad es que yo no estaba muy familiarizada con la literatura erótica. Estos han sido los primeros que he leído y la verdad es que me ha gustado con ciertos matices. Lo que menos me ha gustado del libro es su protagonista. Creo que es una protagonista muy floja que en un momento te está diciendo una cosa y en el capítulo siguiente se está arrepintiendo de lo que está diciendo y ya no es que te diga me estoy arrepintiendo y prefiero decir esto, no, es que tiene comentarios completamente contradictorios y bueno, la historia es, a lo mejor ya no es tan original, ¿no? Pero cada mes está con un hombre porque ella es una escort, está reuniendo dinero para pagar una deuda que tiene su padre y bueno, de momento solo he leído esos 2, así que espero poder ponerme con los siguientes pronto y a ver cómo avanza la protagonista, que me parece que no la trago nada. Y además una cosa que está muy bien es que a medida que pasan las historias, digamos que se entrelazan entre ellas y personajes que han salido antes luego vuelven a aparecer y bueno, eso está muy bien. También leí Harry Potter y el legado maldito, ya sabéis que es la obra de teatro que está en Londres, sí, creo que sigue en Londres. Y a ver, es un libro que me gustó, bueno, el libro, guión que me gustó mucho, pero también soy consciente de que me pareció como muy hecho para fans, que pasan cosas que los fans estaban deseando que pasasen y es como muy entrañable, pero a la vez por todas esas cosas se me hizo poco creíble. Igualmente, si te gusta Harry Potter, yo creo que va a gustar. Incluso aun sabiendo que la historia y lo que pasa es flojo, al final gusta porque es Harry Potter. El siguiente libro del que os voy a hablar es Lágrimas en el mar de Ruta Sepetys. Es un libro que se ha convertido en uno de mis favoritos. Si no habéis leído a esta autora tenéis que leerla y podéis empezar por donde queráis, Lágrimas en el mar, Entre tonos de gris, lo que queráis, pero este libro me ha encantado. Es una autora que escribe increíble, emociona mucho con las cosas que dice, ya no solo porque se nota que está muy bien documentado toda la historia, sino por cómo lo transmite, la forma en la que escribe y la emoción que le pone a sus personajes. En Lágrimas en el mar además habla de un suceso histórico que no es conocido, que es el hundimiento del Wilhelm Gustloff, no sé si se pronuncia así. Es un barco que se hundió con refugiados alemanes durante, bueno, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, y bueno, murieron como unas 9000 personas, la mayoría de ellas adolescentes y niños, y la autora cuenta además la historia a través de 4 personajes que son muy diferentes, pero que nos permite ver la historia desde, pues eso, puntos de vista diferentes y poder ver, digamos, cómo lo veía cada uno de ellos. Y además, ya de paso digo que en el club de lectura, cuando estuvo el año pasado, comentó que su próxima novela está ambientada después de la Guerra Civil Española, creo que es sobre los años 50 y la verdad es que me muero de ganas por leerla. El siguiente libro es Un monstruo viene a verme de Patrick Ness.
Es otro libro que me encantó, es muy emocionante, es que es un libro muy bonito, tiene un mensaje muy bonito y considero positivo porque es también superación. Tiene 1000 frases, o sea, tengo el libro lleno de post-its, de frases que me encantará recordar y para cuando lo relea, ver todas esas cosas que me emocionaron en su momento cuando lo leí por primera vez. Y además, después de leer el libro, vi la película que me encantó, me pareció preciosa, además visualmente es muy bonita por cómo alterna las partes del libro que son como cuentos y la vida real y bueno, es una maravilla, así que os recomiendo muchísimo tanto el libro como la película. Por cierto, no estoy hablando de la sinopsis del libro porque si no me quedaría un vídeo enorme, pero en la cajita de información os dejo todos los links con todos los libros para que leáis la sinopsis de lo que va y todo eso. El siguiente que leí es La Sociedad de la Rosa de Mary Lu. Esta es la segunda parte de Los jóvenes de la élite, un libro que, como sabréis, me encantó. Me pareció de lo más original que hay ahora mismo en fantasía juvenil, con unos personajes muy oscuros, muy bien definidos, con una historia que merece muchísimo la pena y es que en el segundo libro la autora lo ha sabido mantener. Además, la historia sigue oscureciéndose más aún de lo que era en la primera parte, ya no solo por la protagonista, sino también por el ambiente que lo rodea, los demás personajes, todo se va haciendo mucho más complicado. Es cierto que me gustó más el primero, pero es que este no podría ponerle tampoco a un nivel más bajo, sino que me gustó muchísimo igual. Creo que es una continuación que la autora ha sabido hacer muy bien. Otro libro que me encantó es Dos chicos besándose de David Levithan. Es un libro muy duro, también tiene partes muy tiernas que te hacen pensar un montón, reflexionar las cosas que vemos, el día a día que a lo mejor no nos damos cuenta pero que están ahí y que tenemos que ser conscientes de lo que estamos viendo y de lo que estamos haciendo. Además tiene una narración muy peculiar porque está contado como de una persona completamente externa. Me suena que era como algo de segunda persona, de esto no me acuerdo muy bien, ¿vale? Y no quiero hablar mucho del narrador porque creo que es un punto como importante y que yo cuando lo descubrí, que a ver, ya se intuye desde el principio, pero no sé, fue una sorpresa y también es emocionante la parte del narrador, así que no quiero hablar más de eso porque hay que descubrirlo cuando estás leyendo el libro. Es un libro que a pesar de que es triste y tiene partes duras, creo que transmite mucha esperanza y eso el autor lo sabe hacer muy bien. Además es un libro muy cortito y se lee en nada y bueno, es que me encantó, tenéis que leerlo, que os lo recomiendo muchísimo. Otro libro del que os voy a hablar, de otra autora que ha salido antes, es Entre tonos de gris de Ruta Sepetys. Este libro lo leí después de Lágrimas en el mar porque quería y necesitaba seguir leyendo cosas de la autora y bueno, me ha gustado muchísimo. Este libro también me ha parecido muy duro, muy real, incluso ha habido partes que de verdad de esto como que se te estremece el estómago. Hay partes que son muy duras. Yo ni siquiera lo recomendaría como literatura juvenil y creo que está catalogado como tal, porque al fin y al cabo están contando un suceso histórico que es el exilio a Siberia de un montón de personas y lo que eso implica, las condiciones en las que vivían, la hambruna, la muerte. Y habla de todo ello sin ningún tipo de tapujos. Y los personajes son increíbles, tanto los, digamos, más protagonistas como los secundarios, todos tienen un papel, todos quieren transmitirte algo. Y la autora es que lo hace muy bien y nunca jamás dejaré de recomendar a Ruta Sepetys. Por favor, si no la habéis leído, tenéis que darle una oportunidad. Otra lectura que hice fue Destrózame de Tahereh Mafi. Es un libro que me habían hablado maravillas y maravillas de él y la verdad es que me gustó. Lo que pasa es que no me gustó tanto como yo esperaba. Supongo que tenía las expectativas bastante altas. A ver, es un libro que no es que tenga una historia tampoco demasiado original. Es una distopía en la que hay personas que tienen ciertas habilidades y los que tienen esas ciertas habilidades pues son tratados como diferentes. No sé, es que es una historia que, partiendo de esa base que bueno, no es nada del otro mundo, sí que construye algo que es bastante más original de lo que parece. Lo que pasa es que, por ejemplo, la protagonista no me terminaba de convencer, la forma de actuar, de relacionarse con otros personajes, no sé. Eso sí, el libro se lee muy deprisa y me enganché muchísimo, vamos, o sea, recuerdo que me lo leí como en 2 tardes. Y aunque he dicho todo esto de que tampoco es que me haya parecido así nada del otro mundo, tengo unas ganas tremendas de leerme el segundo libro y ver cómo continúa la historia, porque la verdad es que engancha una barbaridad.
terminé una trilogía a la que tengo mucho cariño y es Miss You de Estelle Mascam. Leí los 2 primeros libros cuando vino la autora a España y me gustaron muchísimo, sobre todo el segundo libro, y la verdad es que no sé qué esperaba en el tercero, pero he de decir que es como si la autora también hubiese tirado un poco por el camino fácil, como si tampoco se hubiese querido complicar mucho la vida y tenía que terminar la trilogía de alguna manera. A ver, a mí el tercero me gustó, es el que menos me gustó de los 3, eso es verdad, pero me gustó. Es un final correcto, creo, para la trilogía, y que además salen personajes que ya conocemos y que alegra muchísimo ver. Aparecen personajes nuevos que también me parecen muy buenos y que aportan cosas a los protagonistas y a otros personajes incluso, que les hacen pensar las cosas. Digamos que son personajes todos ellos que enriquecen la trama, que es al final lo que se necesita, y más cuando tampoco es una historia demasiado complicada. Y sin más, he de decir que es una trilogía que me gusta mucho, que si os gusta la romántica New Adult, yo considero que os va a gustar, así que también os la recomiendo mucho. También empecé una trilogía nueva de mi querida Jennifer L. Armentrout, que es El beso del infierno, y es otro libro de Jennifer L. Armentrout que me encanta. Como siempre, como lo hace la autora, es un libro con mucho humor, que tiene mucho amor y tiene mucha acción. Los personajes igual tienen todo eso, son muy graciosos, hacen que la trama sea mucho más interesante, te ríes con ellos. Y es cierto que en algunos momentos del libro me perdía porque era como que recibía mucha información del mundo que la autora ha creado, pero es cierto también que cuando vas leyendo el libro te vas acostumbrando, digamos, que esto pasa muchas veces en literatura así fantástica, que cuando te van metiendo muchos términos como que cuesta un poco pillarlos, pero luego ya te acostumbras a ellos y es normal. Tiene un final de esos que te mueres de ganas por leer el segundo, es más, tengo el segundo pendiente y quiero leerlo ya porque quiero saber qué es lo que pasa, y me ha parecido que está a lo mejor muy en la línea de Obsidian y ya sabéis, libros así similares, pero que os gustan muchísimo, y que si os gustan ese tipo de libros, este también os va a gustar. Y por último, ya en este vídeo os voy a hablar de Calle Dublín de Samantha Young, y la verdad es que este libro no pudo decepcionarme más. O sea, era un libro que tenía muchísimas ganas de leer, que me habían recomendado muchísimo, que era como un libro muy top, digamos, de romántica, y eso, acabé muy decepcionada con él. El protagonista masculino es muy posesivo, es muy machista, y lo peor es que la protagonista femenina tampoco hacía nada por evitarlo. Había, pero además, comentarios y acciones como muy, no sé, extrañas, que incluso me hacían parar de leer, en plan de, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy leyendo? No ha sido un libro para mí, digamos. Y esto, digamos, es como una primera parte de 2 vídeos que quiero grabar haciendo una recopilación de todas esas últimas lecturas que he hecho. Así que ya sabéis, si queréis dejarme algún comentario contando qué os ha parecido alguno de estos libros, si los habéis leído. También os voy a dejar, tanto por aquí como por la cajita de información, mis redes sociales, que por ahí parece que estoy un poco más activa. Y nada más, muchas gracias por verme y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós!